El otro día estaba trabajando desde el caballete cuando de repente... Hola, 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 ¿cómo están? Yo soy Hernán, esto es Desde el Caballete. Hoy es sábado dedicado a hablar sobre algún artista, ya saben. Y pues como es el último fin de semana de agosto y empieza septiembre lo voy a dedicar a puros pintores mexicanos para seguir la tradición del grito de independencia y del mes patrio. Entonces voy a hablar de puras cosas mexicanas todo septiembre. ¿Por qué? Pues porque se me antojó. Y creo que está padre rescatar pintores mexicanos no tan conocidos y darnos cuenta de que acá en México también se hace muy buen arte, no solo en Europa o en Estados Unidos. Acá en México también tenemos artistas muy destacados, muy buenos. Y entonces hoy toca el turno de un pintor que es uno de los grandes maestros. Convivió con Siqueiros, convivió con Diego Rivera, convivió con Luis Sahagún, en fin, con muchos pintores de renombre, hasta con la misma Frida Kahlo, y logró generar su propio estilo, ser maestro. Eligió dedicarse a la docencia más que a otra cosa. Quiso ser maestro y al parecer era muy bueno. Entonces hoy vamos a hablar de un pintor que para mí quizás podría ser conocido como un japonés muy mexicano, que en realidad era un mexicano muy japonés, porque él nació aquí en México. Vamos a hablar de Luis Nishizawa. Luis nació el 2 de febrero de 1918. Nació en Cuautitlán, en una hacienda, la hacienda de San Mateo Ixtacalco, que era propiedad de su padre. Su padre se llamaba Kenji Nishizawa. Y su mamá era María de Jesús Flores. Su padre viene de Japón para acá, viene solo un tiempo, un ratito, y conoce a María de Jesús Flores, se enamora de ella y se queda acá. El padre, como dato curioso, era samurái, tenía todo el entrenamiento de samurái. Luis decía que su padre era muy serio y pues en la infancia él se dedicaba a ayudarle a la mamá en las cosas del hogar. El papá tenía esta hacienda porque era muy buen jardinero, y cuando llegó acá a México él dijo que pues nadie se iba a interesar en las artes marciales ni nada de esto. Entonces decidió ponerse a trabajar en algo que conocía muy bien, que eran las plantas, toda la jardinería y aparte los animalitos. Entonces Luis pasó 7 años en esta hacienda, conviviendo con muchos animalitos, con muchos niños. Dice él que pues sí jugaba con los niños, pero que no le molestaba ser solitario, tener su soledad, porque ahí en esos momentos podía observar todo. Observaba el movimiento del viento, las plantas, los olores. Le ayudaba a su abuelita a cocinar, a hacer cosas con la tela, y pues era un niño muy feliz. Aprendió a llevar borreguitos. En fin, llevó una vida de campo muy bonita hasta los 7 años. A los 7 años, cuando sus hermanos empiezan a ser más grandes, el papá dice, pues yo quiero que mis hijos tengan algo para ellos, logren estudiar, y aquí en Hacienda no se va a lograr. Entonces se trasladan a la Ciudad de México, llegan a Tepito, donde vivió Luis mucho tiempo, y en Tepito se establecen. El papá alquila una propiedad, primero viven en un cuarto en una vecindad, olía muy feo, dice Luis. No le gustaba todo, entonces decidieron cambiarse de vecindad, y ahí el padre pudo comprarla y rentar los cuartos. Entonces vivían ahí mismo donde el papá rentaba, y gracias a esto pues él y sus hermanos pudieron estudiar. Él entró a la primaria, una primaria que quedaba cerca ahí de Tepito, y un maestro con muy buen ojo se dio cuenta de que Luis era buenísimo para el dibujo y para el arte en general, tenía mucha sensibilidad, y entonces le dice, pues deberías de meterte a clases de dibujo. El papá dice ok, logra conseguirle unas clases de dibujo, mientras Luis va avanzando en la escuela. Y Luis, para poder seguir manteniendo sus clases de dibujo, se mete a trabajar en una joyería, y también
estudiaba música porque él creía que pues los músicos iban a tener mejor carrera, tenían mejor carrera que los pintores. Entonces dijo, bueno, pues la música también no me desagrada. Al papá le gustaba la idea y él dijo, ok, me voy a meter de lleno a estudiar música y mientras estoy en la joyería. Sin embargo, la música no le llenaba, él seguía dibujando, dibujaba cada que podía, hizo muchos retratos de sus papás. Y les voy a dejar acá un retrato que hizo del papá. Sí, se los voy a dejar, me voy a complicar la vida, pero les voy a dejar el retrato que hizo del papá. Perdón, estoy consultando mi libro porque esto lo leí, toda esta información es un poco del libro de Luis Nishizawa. Tiene un libro, le hicieron un libro, una biografía. Entonces, bueno, vamos a ver uno de los retratos del papá que hizo ya después, tiempo después, pero pues, se puede observar cómo tenía la pinta muy de japonés, obviamente, el papá. El papá le dice, ¿sabes qué? Pues ya no te dediques a esto, tú ya no trabajes y dedícate a lo que te gusta. Y entonces, pues gracias a esto, él pudo meterse a la Academia de San Carlos en 1942. Sus primeros maestros fueron Benjamín Coria, Luis Sagún, Toño Rodríguez Luna, Chávez Morado, Alfredo Salce, Julio Castellanos, y empezó a desenvolverse muy cañón, muy padre dentro de la Academia de San Carlos. Como dato curioso, fue compañero de mi abuelo Jorge Guerra, estudió también en la Academia de San Carlos y ahí conoció a Luis Nishizawa, que les contó que una vez en Tepito quisieron asaltar a su papá y los asaltantes pues creyeron que era muy fácil porque vieron al señor japonés chiquito, muy serio, dijeron pues vamos a asaltarlo, es fácil. Cuando le intentan quitar sus cosas, el papá sabía aikido y karate sin hacerles daño, nada más defendiéndose. Terminó con la amenaza muy chistosamente, aparte el papá era samurái, entonces imagínense, pobres ladrones, les fue como en feria, no pudieron asaltar al papá y a partir de ahí pues decidieron ya no meterse con el papá. Luis también aprendió un poco de artes marciales, entonces pues eran de respeto, no se metía a nadie con ellos porque aprendieron a la mala a no meterse con ellos. Poco a poco Luis se fue haciendo consentido de los maestros. Los maestros encontraron en él mucha pasión y mucha habilidad para el dibujo y entonces pues bueno, empezó él a involucrarse con el muralismo. Estaba al final del muralismo, bueno, como mediados finales, empezó a aprender mucho de los muralistas, conoció a Siqueiros, en fin, se fue empapando de todo esto y de repente José Chávez Morado sacó una convocatoria para lo que se llamaba Vacaciones del Pintor y que era llevar a los estudiantes de San Carlos a distintos lugares en la República para que pintaran paisajes como este que ya están viendo acá, en el que se ve perfectamente a la mujer dormida, el Iztaccíhuatl, que pues este es sus últimos cuadros, pero bueno, se los quise poner porque él todo el tiempo estuvo influenciado por esto. Le encantó esto de las vacaciones del artista, pintar al aire libre, y aprendió muchísimo a pintar así a la prima, nada más ponernos un caballete sin ningún boceto, agarrar y empezar a pintar. Y pues empezó a surgir su pasión por el caballete. Nishizawa hizo muchísima obra de caballete. Hoy en día siguen buscándola porque vendió muchísimo y quieren pues recolectar toda la obra de Nishizawa. Nishizawa entonces empieza a enamorarse de la plástica mexicana, de la pintura mexicana, de cómo querían retratar escenas muy mexicanas, ya dije mucho mexicano, y pinta cuadros como este que se llama Mi Hermanita, que es una técnica mixta en un bastidor, y este otro que se llama Niña. Vean las escenas muy mexicanas, las niñas pues justo muy te traen luego referencia a las costumbres y las personas mexicanas. Y en el 51 presenta estos cuadros junto con otros más en su primer exposición individual en el Salón de la Plástica Mexicana, que ese salón fue fundado por Chávez Morado, y él era practicante y era muy asiduo de este salón hasta que decidió separarse de él. Ya no
no encontraba como libertad, se sentía muy atrapado y dijo yo quiero ser más libre, se salió del salón, pero en el 51 presenta su primera exposición individual ahí. Y pues empezaron a decir que su obra se parecía mucho a la de José María Velasco y decían sus paisajes están pintados con un gran sentido del espacio. Ante sus cuadros panorámicos de gran vastedad y atmósfera límpida y clara, uno no puede menos que recordar a Velasco. Siqueiros también llegó a hablar sobre él. Siqueiros le gustó mucho la obra de Nishizawa y llegó a decir: nada, tiene su obra de inclinaciones formalistas, esto es, de inclinaciones abstraccionistas. Con extraordinario talento y frecuente gran maestría muestra esta obra un manifiesto deseo de sobrepasar el realismo del pasado, de hacer más hondo el espacio, más voluminoso el volumen, más agradable la textura y de hacer más móvil el movimiento en un sentido general de la expresión. Pues imagínense, Siqueiros llegó a hablar así de él. Siqueiros, que era un tipo pues reaccionario, que como que no se relacionaba con muchos, que hablara así de ti, pues estaba padrísimo. Y todo gracias a que Nishi era muy bueno con la pintura. Pero a partir de esta primera exposición él dice, bueno, yo quiero separarme un poco de esto, no me gusta ya tantísimo esto, estar atado a estas reglas, y se separa del salón, se separa de Chávez Morado y empieza a buscar su propio camino. Luis también, un poco siguiendo sus raíces japonesas, empieza a investigar un poco más. Conoce al pintor japonés Ando Hiroshige, bueno, conoce su obra y se interesa muchísimo en ella. Empieza a darse cuenta de cómo los japoneses manejan las tintas, cómo hacen técnica mixta, sin querer quizás buscarlo, pero usan una técnica mixta, combinan tinta con pintura, y él empieza a involucrarse en esto, en el trabajo de las tintas, y pues crea cosas como este que se llama Cardos, que es de 1952. Ya se los puse en pantalla. Déjenme buscarlo yo acá en mi librito. Vean el manejo de tinta sobre una cosa muy mexicana. Se ve tintas con óleo, una técnica mixta. Un cuadro muy interesante y empieza ya a ser más abstracto, no tan figurativo, sino un poco más abstracto. Y a la par sus paisajes empiezan a tener muchísima fama. Empiezan a promocionarlos en Haití, en Londres, hasta llegaron a Tokio. En el 58 fue seleccionado como uno de los 5 artistas más sobresalientes de la Bienal Internacional allá en Tokio. Y a la par, en ese tiempo, es cuando él decide casarse. Sí, se casan, no me acuerdo el nombre de su esposa, pero bueno, se casa. Su maestro Coria le dice que no haga eso, que está loco, que porque le van a quitar todo, le van a exprimir todo. Muy machista la cosa. Él dice, pues no te creo. Se casa y tuvo una relación muy bonita porque él conoció a su esposa siendo el maestro. Mientras él pintaba, decidió que también quería enseñar, tener alumnos. Entonces abre su taller, un taller pequeñito en Tepito, que después se llevó al Estado de México. Y ahí conoce a su esposa. Llega a su esposa, se conocen y ella le dice, pues yo no me quiero ir de aquí jamás. Y la manera de broma decía, pues si no, nunca se fue de aquí, se quedó conmigo. Entonces se casa con ella y pues como les decía, empieza a tener mucho auge en el extranjero, sobre todo en Japón, y conoce la obra de Toneyama, otro gran pintor japonés que viene acá a México. Era muy amigo de Siqueiros. Siqueiros era muy amigo de Toneyama. Y entonces cuando él se casa, poco antes de casarse, viene Toneyama para acá. Le dice, oye, pues yo quiero hacer algo que se llama takuhon. Que el takuhon es una técnica para calcar, una técnica japonesa, en la cual ponen un papel como papel china sobre las piedras y le pasan tinta. Y al quitarlo, pues ya tienen el dibujo y el artista después empieza a detallar un poco más. Entonces empiezan a hacer una serie de cuadros junto con se me fue el nombre, hay otro pintor mexicano. Bueno, los acompaña otro pintor, pero van ellos a toda la zona maya, hacen todas estas cosas calcadas y hacen una serie completa de dibujos mayas reinterpretados a través del takuhon.
Entonces Toneyama se hace muy amigo de Nishizawa, y él lo anima a que se vaya a Europa. Le dice, oye, deberías irte a Europa para que conozcas todo, y pues ahí vamos viendo qué onda. Yo te echo la mano con contactos. Como buen pintor, antes de irse a viajar a Europa, como buen pintor de la época, hizo varios murales. El primero se llama El aire es vida y la salud es lo más importante de la vida. Está en el Hospital General. Tiene otros que se llama Simbología prehispánica, simbolización de la salud, objetivación de los factores de morbilidad y la asistencia médica, que está hecho todo en acrílico. En el centro médico, cuando entran ustedes del centro médico, entrando sobre Avenida Baja California, a mano izquierda está el mural, uno de los murales de Nishizawa. Hay otros dentro de los edificios, pero bueno, ese lo pueden ver sin necesidad de registrarse ni nada. Ahí pueden ver ese mural de Luis Nishizawa. Y hizo muchos más, hizo otro en Japón. En fin, no dejaba él como de querer expresar también su arte a través del muralismo, acordándose de sus maestros y de todo lo que le tocó vivir, y el conocimiento con Siqueiros, que fue uno. Siqueiros nunca se lo dijo así tal cual, pero fue como uno de los preferidos de Siqueiros. En entrevistas llegó a decir que él era un cuate con muchísimo talento y que en él se encontraba la respuesta al nuevo arte mexicano. Entonces, pues, lo que yo les decía, imagínense ser el preferido de Siqueiros, que te hablaran así de bonito. Como les dije, conoció a Rivera. Rivera fue medio groserón con él, pero después ya no tanto, porque su hija era amiga de Nishizawa, entonces lo toleraba, eran amigos, pero hasta ahí nada más, no había más. Con quien sí fue muy cuate fue con Siqueiros. Ahora sí se va a su luna de miel. Se van primero a Nueva York. En Nueva York pasa unos días, conoce toda la ciudad, va al MoMA, le encanta el MoMA, todo lo que ve ahí. Después ya logran irse a Europa, se van a Lisboa primero, a Portugal. En Portugal también le gusta mucho la gente, pues imagínense eso en los 60s, pues era muy padre. Y de ahí logra viajar hasta Japón, es su primera vez en Japón, gracias a Toneyama. Y se reencuentra más con sus raíces, conoce a su familia. Su papá nunca pudo regresar a Japón, no quiso regresar a Japón tampoco, y él allá conoce todas sus raíces y se encuentra consigo mismo, y eso le representa un cambio en su arte. Lo que les decía, empieza a combinar más los materiales, empieza a meter tintas y todo esto. También esto de llegar a Japón y recorrer Europa y todos estos lugares le ayudó muchísimo a conocer la cerámica, los azulejos, cómo se hacían, y eso le permitió que en 1981 en Tokio pudiera hacer un mural que se llama El espíritu creador siempre se renueva, que ya están viendo por acá. Bueno, déjenme ver si sí lo van a ver o no. Un segundito. Yo digo que sí. Sí, ya lo están viendo acá, perdónenme. Saben que esto es así entre cuates. Acá ya lo están viendo. El muralito. Está hecho con azulejo quebrado, cortado de manera irregular. Y esto le permitía a Luis pues seguir experimentando con todo lo que aprendió, conjuntar las cosas asiáticas con lo mexicano, porque pues es una técnica de pintura medio mexicana y los azulejitos pues es más allá del oriente. Después en Toluca en el 87 realizó otro mural igual con la misma técnica, con cerámica, con azulejo, en el cual habla de los libros prehispánicos y códices. Y en el Museo de Arte Moderno también del Centro Cultural Mexiquense hizo El Hecho del Universo. Y tiempo después trabajó en La Imagen del Hombre, que está en la Secretaría de Educación Pública, un lienzo, pues no es mural porque está hecho sobre lienzo, pero bueno, es un cuadro muy granotote. Y en el 2010 hizo La Justicia, que está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como les dije, a la par de toda la obra que hizo, que fue muchísima, les digo que hoy en día hay personas, está la fundación, bueno, el
pues no sé si fundación, pero bueno, hay una cosa que se llama Luis Nishizawa, que busca los cuadros de él para comprarlos y tener la colección. Buscan hacer la colección de Luis Nishizawa. Él siempre estuvo metido en educación desde 1955 hasta el 2003. Fue maestro en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, lo que era San Carlos. Ahora es la FAD. Entonces él estuvo ahí trabajando, dando clases, talleres. Y en el 1992 se inauguró el Museo Taller Luis Nishizawa en Toluca, como homenaje a él. Y él ahí empezó a dar clases también, no dejó de dar clases hasta el día de su muerte, siguió dando clases. Y hoy en día esto funciona como un museo y taller en el que se dan clases gratis, y aparte es un centro de documentación para investigadores y el público en general, y lo que busca es preservar y promover toda la obra de Luis Nishizawa. Actualmente el museo tiene 800 obras, más de 800 obras hechas en distintos medios, de distintas maneras, distintas técnicas, en acrílico, en óleo, en tinta, en todo esto que les he ido contando. Y pues Luis Nishizawa murió el 29 de septiembre de 2014 en la Ciudad de México por causas naturales. Murió este pintor que casi llegó a los 100 años, llegó a los 96 años, 95, no, sí, 96. Y pues fue un pintor que nos hizo como descubrir la belleza que hay en México y enseñarnos que el mexicano no tiene por qué seguir pintando cosas nada más mexicanas, también puede experimentar con otras técnicas, hacer otras formas, acercarse de otra manera al arte, y él pues logró combinar todo su pasado japonés con su presente mexicano, creando obras pues muy bonitas. Si lo buscan, hay obras muy bonitas. Está este libro que si lo logran encontrar se los recomiendo mucho, se llama Enhilando Recuerdos, de Guadalupe Cárdenas. Está hecho a partir de entrevistas que se le hicieron a Luis Nishizawa y es un escrito novelado, una biografía novelada, como si el mismo Luis nos platicara todo. Así lo escribió ella, y trae muchas de sus obras, pero bueno, si quieren conocer todas tienen que ir al Museo Luis Nishizawa en Toluca. Espero algún día ir, hacerles un video para platicarles bien qué onda con todo esto. En fin, muchas gracias por ver el video. Nos vemos el miércoles y el próximo sábado, y luego el próximo miércoles y luego el próximo sábado, y así. Están aquí en Desde el Caballete. Yo fui Hernán, yo seré Hernán, yo soy Hernán. Ya les dije, esto es Desde el Caballete. No olviden seguirme en mis otras redes para ver todo lo que yo hago y enterarse de las clases de dibujo que doy, de apreciación artística, de todo esto, para que aprendamos juntos y sigamos llenando este mundo de arte y de cosas bonitas, de libertad. Muchísimas gracias, cuídense mucho, adiós.